Gracias, presidenta. Aprecio mucho a los diputados que están presentes en este momento, viendo con altísima prioridad el tema que más nos atañe como seres que vivimos en este planeta, ya no solamente en este estado o en esta ciudad. Reconozco a las personas que vienen incluso poniendo en riesgo su vida más unos que otros. He ahí el agradecimiento. Quiero comentar que si bien la presidenta tuvo la amabilidad de presentarme y decir que esta es una iniciativa del Partido Acción Nacional, quisiera que lo fuera, no necesariamente es así. El Partido Acción Nacional es un conducto de una solicitud que originó con un grupo de empresarios, de alto calado, es decir, que generan miles y miles de empleos en Sonora y que pagan millones de pesos en impuestos y que muchos de ellos participan en diferentes mesas relacionadas con la seguridad y la salud pública y que en este momento decidieron ellos no solamente aportar opiniones, aportar ideas y hacer propuestas, sino que cuando me marca uno de los empresarios, que tuve contacto con más de 3, me explican que ellos como empresarios han tenido comunicación, obviamente por las vías digitales y con diferentes preocupaciones, sobre todo los temas que en este momento voy a darle explicación. Ellos dicen y concluyen que van a hacer una aportación económica para muy pronto salir de esta curva, de esta crisis y sobre todo como sonorenses dar la muestra de unidad a nivel nacional. De entrada ellos dijeron, vamos a hacer una aportación de 100 millones de pesos, mismo que ustedes vieron hace unos días anunciado. La organización, no recuerdo el nombre, Arturo Díaz está involucrado, la familia Coppel, Pepe Díaz. Juntos, Hermosillo ¿Cómo Vamos? Me disculpo. Hermosillo ¿Cómo Vamos? Que es una asociación sin fines de lucro que se dedica a hacer estudios del crecimiento de las ciudades a largo plazo. Pero en fin, quiero decirles que esto se originó en algún momento con iniciativa de los empresarios, donde nos solicitan que como Congreso, como Gobierno del Estado, como diputados, juntos tengamos iniciativas en búsqueda de más recursos, es eso. Ideas aquí, ideas allá van a salir, estudios e investigaciones va a haber muchas, pero lo que buscamos son recursos económicos para comprar equipamiento, para comprar pruebas de detección, para comprar ventiladores, entre otras cosas. Es por eso que el Partido Acción Nacional en un momento inició con este proyecto, mismo que dejó de serlo de nosotros, porque algunos de ustedes, como lo voy a ir diciendo, hicieron muchas y ricas aportaciones al mismo proyecto, mismo que voy a hacer presentación al día de ustedes, al día de hoy a ustedes. Debido a las formalidades hago una explicación de la parte expositiva. Como todos conocemos, el virus nace, la epidemia nace en China, en la ciudad de Wuhan, hace 4 meses. Inicia y hemos visto cómo se ha venido desarrollando esta crisis sanitaria a nivel mundial, primero en Asia, luego en Europa, desgraciadamente hace menos tiempo, pero en América también hemos visto la pandemia. En nuestra entidad, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, con diferentes estrategias han venido emprendiendo algunas acciones para que nos aislemos, busquemos el aislamiento social, nos quedemos en casa de ser posible y buscar equipar a la medida de las posibilidades los hospitales, con el objetivo de lograr reducir de manera significativa el contagio como se ha dado en otros países. Esta situación delicada que la que estamos viviendo, que ya estamos en una fase, como muchos lo han comentado,
en la fase 2, que estamos a punto de entrar a la fase 3, donde ya dejó el virus de ser importado, nos estamos contagiando entre nosotros, es decir, un contagiado no necesariamente tuvo contacto con una persona que viene de otra entidad, de otro país. Las soluciones desde hace meses hacia acá se han venido adaptando, porque nos agarró en este planeta a países más desarrollados, pero por supuesto a nosotros con las manos atrás de la puerta. Nos hemos venido adaptando y hemos venido viendo cómo casos de éxito y casos de crisis de otros países, cómo hemos venido modificando para poder hacer frente a esta contingencia, sobre todo dándole una altísima prioridad al criterio científico y médico sobre el político, que es algo que debiésemos de seguir. Sonora se caracterizó por salir antes con las diferentes medidas, y eso lo celebramos, para instalar algunas condiciones que favorecieran a la menos propagación del virus. En este sentido, el Poder Legislativo no puede quedarse atrás. Si los empresarios tienen acciones, si el gobierno del Estado emprende actos que anticiparon algunas medidas, el Congreso del Estado no deberá ser un ente aislado a las soluciones. Consideramos nosotros que debemos de ser y asumir un papel activo y ser un catalizador, generar sinergia entre las diferentes acciones de los médicos, de los científicos, de los empresarios, de los microempresarios, de aquellas personas que no pueden quedarse en su casa, porque si se quedan en casa, pues ¿quién les va a llevar el alimento? Muchos nos hemos encontrado con ese tipo de casos. Por tal motivo, nuestra propuesta, este Congreso del Estado lance una convocatoria al sector público, pero también al sector privado y al sector social, a los empresarios, a los médicos, a los científicos, a todos los ciudadanos, para que en conjunto generemos líneas de acción que nos permitan, por nuestra parte, aportar recursos públicos del presupuesto del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que tiene autorización el Poder Legislativo, y que los empresarios, que el gobierno del Estado lidere causas para buscar que los empresarios generen donativos como el que vimos de la familia Coppel de 100 millones de pesos hace algunos días. Deberá ser, pues, además de sus funciones, el gobierno buscar generar esas sinergias entre los empresarios de las diferentes zonas, de las diferentes regiones. Es decir, creemos que es momento, pues, de unir esfuerzos todos juntos. ¿Qué acciones debemos impulsar desde nuestra trinchera? Creemos que para ello resulta fundamental atender las experiencias que hemos visto donde empezó la contingencia con meses o semanas de anticipación a Sonora. En este sentido, vale la pena que todos veamos un caso, aunque Italia no es un caso de presumir como país, sí hay varias ciudades y varias entidades que son casos de éxito, unas de otras, que es el caso de Véneto, en la región de la Toscana, en Italia, que empezó de manera catastrófica. Como el resto de las comunidades, también tuvieron que aislarse, tuvieron que cerrar las ciudades porque tenían una exageración en el número de casos. Hay un investigador muy reconocido en la Universidad de Florencia, epidemiólogo reconocido, Sergio Romagnini, creo que lo estoy diciendo bien,
con su liderazgo emprendieron una serie de acciones, pero la primera, la primordial, es aplicarles la prueba del COVID a toda la población. Al principio, como muestra, ellos aplicaron 58 pruebas, de los cuales 33 dieron positivo, el 70% eran personas asintomáticas, personas que no daban muestra de algún síntoma. Fueron muy estrictos en las medidas de aislamiento y le dieron un puntual seguimiento a la cadena de contagio, a las personas que los habían contagiado. Buscaron el aislamiento y hubo una reducción en la tasa de contagios de 10 veces. En las segundas muestras, del número de personas de 3.2% que tenía el caso, después bajó a 0.3, 10 veces menos. El mismo Romagnini tiene muchísimas ideas y él comenta que las mismas personas, los asintomáticos aislados completamente, muestran una muy pronta recuperación. En muy pocos días, si no tienen contacto nuevamente con el virus, pronto llegan a solucionar su enfermedad. Si una persona asintomática no se aísla, es muy probable que aumente su patología y se agrave su enfermedad, con posibilidad de contagiar, dicen los expertos, cada persona a más de 10 personas. Vale la pena también ver el caso de China, que cuando llegaron los chinos a Italia se dieron cuenta de manera sorpresiva, se quedaron estupefactos, porque la gente no estaba utilizando la mascarilla o el tapabocas, cuando los medios de comunicación lo decían. No es necesario usar el tapabocas, eso es solo para los enfermos. Lo decía en aquel momento. Vale la pena decir que yo pensaba de esa manera y veía como ridícula la manera en que usabas el tapabocas si no estás enfermo, porque la Organización Mundial de la Salud dijo de origen que era inservible el tapabocas si es que no estás enfermo, es para no contagiar a los demás. Sí, pero ¿cómo vas a saber, por Dios, si estás enfermo o no, si tienes el virus en tu cuerpo, si no estamos generando las pruebas? Porque la estrategia que seleccionó este estado y este país es hacerle pruebas únicamente a las personas que se sienten mal. Vale la pena ver los casos exitosos como el de Corea del Sur o el de Alemania, que ellos decidieron hacerle pruebas a toda la población o a casi toda la población, donde ellos, en el caso de Corea del Sur, aplica 15,000 pruebas por día. Alemania aplica 40,000 pruebas a la semana. El mismo investigador del que hago mención, de esta comunidad de Véneto, de la región toscana de Italia, dice, bueno, para empezar, ellos con esas estrategias contuvieron la contingencia, contuvieron y pararon la propagación de este virus. Volviendo al caso de Corea y volviendo al caso de Italia, donde ellos aplicaron pruebas masivas a la población y aislaron y fueron muy exigentes con la cadena de contagio, vale la pena verlo con bastante seriedad nosotros y aumentar el número de pruebas en este estado y en este país. Pero lo que nos concierne a nosotros, pues, es conseguir recursos para que este estado pueda tener más pruebas para aplicarse a la gente. Estos investigadores, tanto los coreanos, tanto los alemanes como este italiano, dicen que si no hay recursos para aplicarle la prueba masiva a toda la población, 2,5 millones de personas,
más los niños, que seleccionemos y que le generemos pruebas emergentes al vector de contagio. ¿Quiénes son el vector de contagio? Los que tienen más posibilidad de contacto con gente. Médicos, todos los sistemas, servicios de seguridad, como policías, etcétera, los que atienden en los supermercados, los que atienden en los bancos, los socorristas, los cuerpos médicos, las personas que atienden en las gasolineras. Esas personas debemos de aplicarlo porque están en el vector de mayor posibilidad de contagio. A esos debemos de aplicarle la prueba. Es decir, la estrategia debiese ser pruebas y más pruebas. Prácticamente, si le damos seguimiento a estas investigaciones, que fueron muy duras porque costaron vidas para llegar a esa conclusión, es el tema del uso del tapabocas, que la misma Organización Mundial de la Salud viró en su estrategia de origen, diciendo es irrelevante usar o no el tapabocas. Hoy dice la Organización Mundial de la Salud, debemos usar todos el tapabocas, mientras no nos apliquemos la prueba o nos aislemos. ¿Por qué? Suena muy lógico. El tema del desarrollo de pruebas, la aplicación de las pruebas y la utilización del cubrebocas, que ellos dicen que la aplicación del cubrebocas te reduce la posibilidad de contagio en un 70%. Todas estas investigaciones dicen que los que generamos el problema o los que generan el 80% de los contagios somos los asintomáticos. Y suena bastante lógico. ¿Por qué? Porque el que se siente mal, tosijoso, no puede respirar, la temperatura, pues va, se atiende, se aísla, o va al hospital. Pero los que no nos sentimos mal, pues andamos como Juan por nuestra casa, esparciendo el virus posiblemente. Cifra, el 80% de los contagios los provocamos los que no expresamos ningún síntoma. No es infalible, dicen los investigadores, que sobre el 100% del tema del cubrebocas, pero sí están hablando de que reduce el 70% de la posibilidad de contagio. No es infalible. Por todo esto que estoy comentando, hemos propuesto 5 puntos a aplicar y proponer en nuestra iniciativa. La primera es masificar la realización de pruebas de detección. Como lo comentaba, si no hay recursos necesarios para aplicarle al 100% de la población, pues apliquémoslo al vector de contagio, enfermeros, el personal sanitario, trabajadores de supermercados, agentes de policía, los que atienden las farmacias, etcétera. No se debe de perder de vista que la propia Organización Mundial de la Salud, como lo comentaba yo, hizo un cambio en su estrategia y ya dijo que vale la pena ir en búsqueda de romper las cadenas de transmisión, para lo cual debes probar y aislar. Segundo, fortalecer las medidas para hacer obligatorio el distanciamiento social. El gobierno del estado, como muchos municipios, policías municipales, han hecho un gran esfuerzo, pero vimos muchas fotografías y videos de lo que pasó en Semana Santa en las carreteras. Por Dios, no nos cae el 20. Debemos de virar de la parte voluntaria, de la solicitud de la gente que se quede en casa, hacerlo obligatorio, hacer obligatoria la medida, y debemos de respaldar al gobierno para su aplicación y, de ser necesario, que utilice la fuerza pública. Uso obligatorio de mascarilla. Si tú debes de salir, no puedes quedarte en tu casa por tus obligaciones económicas, porque tu responsabilidad es esencial, determinado por los comités de salud. Bueno, sal con tu mascarilla, sal con tu tapabocas, y eso debería de implementarse de manera obligatoria. Cuarto, equipo de los trabajadores de salud.
démosle herramientas, armas y balas a nuestros principales héroes, como lo decía el diputado Filemón Ortega. Están trabajando en muchos hospitales de todos los niveles en la decadencia, con mucha falta de equipamiento. 5. Adquisición de respiradores artificiales, medicamentos y además insumos necesarios para atender a las personas con este padecimiento. Sé que se están haciendo esfuerzos, sé que están haciendo gestiones, pero son insuficientes. La necesidad de respiradores, si esta catástrofe se va a 120 días y mucha gente se va a los hospitales, no tenemos capacidad para atender a todos los enfermos. Desgraciadamente, lo escuchamos hace algunos días, que Sonora es un caso a nivel mundial con el triple de letalidad en el caso del coronavirus, por nuestras condiciones de salud, por la hipertensión, por el diabetes, por el sobrepeso. Si en otros estados, en otros países andan en el nivel del 3%, aquí anda cerca del 10% de letalidad. Unos manejan el 9, otros el 12, otros el 14. Cualquiera de estas cifras no deja de ser catastrófico. Invertir en respiradores o ventiladores no es una inversión desperdiciada. Con el favor de Dios saldremos de esa crisis y se quedará la inversión en las habitaciones de los hospitales. Y estas habitaciones se convertirán en habitaciones de cuidados intensivos. Por eso es importante, desgraciadamente, si viene una otra pandemia, estaremos preparados. Para lograr lo anterior, estimamos que se ocupan recursos públicos primordialmente, sin ser ajenos a que aquellas personas físicas o morales que en medida de sus posibilidades pues realicen aportaciones. Además de las aportaciones, pues busquemos que el gobierno del estado pues también le invierta. Desde este Poder Legislativo proponemos a la Asamblea una iniciativa que permita ampliar el objeto del crédito. Vale la pena ser enfáticos en esto. No estamos solicitando un nuevo crédito. No estamos ampliando línea de crédito. No le estamos dando un cheque en blanco al gobierno del estado. Lo que estamos haciendo es que el crédito que ya se aprobó en diciembre por este Congreso de 1.300 millones de pesos para infraestructura, para obra pública, le ampliemos el objeto del crédito y que diga que es un alto porcentaje para dirigirlo a la contingencia, con primordial atención a la adquisición de pruebas del COVID y a la compra de ventiladores y el equipamiento médico necesario. Proponemos también al Ejecutivo Estatal que utilice las líneas de crédito revolvente, las que ya tiene, las que no necesitamos autorizarle nosotros, pero el afán de nosotros es decir, haz lo que tengas que hacer, lo que sea necesario para disminuir el tiempo que dura la contingencia sonora. Si íbamos a estar hablando de meses, pues que todos hablemos de semanas. Lo anterior en virtud de la emergencia en caso hipotético de los 120 días, como bien lo comentaba. Por otro lado, también se propone que el Consejo Estatal de Salud realice un reforzamiento del programa Quédate en Casa, basado en el artículo 273 de la Ley de Salud del Estado de Sonora, para emitir medidas de carácter sanitario. Ellos tienen un objetivo de disminuir el tránsito vehicular al 80%, 85%. Para eso debemos de ser firmes en la aplicación del Quédate en Casa y bajarle al tránsito vehicular. Por eso lo estamos respaldando para que aplique el artículo 286 de la Ley de Salud del Estado de Sonora, para que aplique la fuerza, las sanciones, las multas que sean necesarias y pedir
la ayuda y el soporte de las autoridades policíacas. Ahora bien, la población desgraciadamente continúa saliendo y viajando y yendo a lugares públicos. Debemos de dar prioridad, como lo decía el diputado Fermín, en algún momento, darle prioridad a los municipios más alejados, las comunidades más alejadas, donde existe una tiendita nada más. A ellos debemos darle prioridad para que llegue pronto el equipamiento médico, la alimentación que no falte y tener una correcta y pronta comunicación. Muchas veces se nos olvida las áreas rurales. Además, la mayoría de los municipios rurales, como lo comentaba, son los que tienen desgraciadamente menos personas, más carencias, y por eso no los priorizamos. También resulta sustancial apoyar, como lo comentaba, a nuestros héroes. Creo que muchos de nosotros ya han estado haciendo apoyos en lo particular a sus distritos de manera alimentaria, despensas, equipamientos, guantes, caretas, cubrebocas, etcétera. Es importante que además que lo hagan las personas o la comunidad cercana a su distrito, no perdamos de vista que debemos reforzar, como ya lo comentaba, al equipo médico. Con las medidas anteriores, esta legislatura se debe de manifestar a la altura de las circunstancias que requiere no nomás el Estado ni el país, sino el planeta, y liderar y mandar señales de unidad. Por eso, yo los invito a todos ustedes a que en una sola ocasión, en este momento, si debiésemos decidir un momento de los 3 años, decidamos como una razón de Estado, como una razón para apoyarlos todos juntos. Son temas de lo más noble, de lo más necesario. ¿Quién se opondría a darle más de 520 millones de pesos al Estado de su propio dinero sin un crédito nuevo para el tema de la contingencia? Por eso yo los invito a que nos despojemos de nuestros orígenes partidistas, de nuestros egos, de nuestros traumas, de nuestras frustraciones, de nuestras molestias, y que juntos apoyemos este proyecto que empezó desde los empresarios, dándonos la muestra en mesas de salud, no solo como opinión, sino a estos empresarios que están poniendo recursos económicos. Deberíamos de nosotros aprovechar su trabajo y ponerles una alfombra roja y actuar en consecuencia. Esta propuesta de origen fue del Partido Acción Nacional, de empresarios, pero gracias a participación de ustedes, como el diputado Fermín Trujillo, hizo aportaciones bastante puntuales sobre el preciso cuidado de las comunidades más alejadas. Hubo aportaciones de casi todas las fracciones parlamentarias, Montespiña, Royer, el diputado Matrecitos hizo algunas observaciones, la diputada Diana Plat. Creo que las últimas llamadas nos hicimos hasta las 11:30, 12 de la noche, donde hizo aportaciones bastante precisas, donde me decía no debemos dejar abierta la posibilidad a un nuevo crédito, que eso venía en la redacción, y lo omitimos. Tiene razón, el Estado debe hacer frente con los propios recursos que ya tiene y con el propio crédito que ya le aprobamos, nomás hay que cambiarle el destino y no dejemos la puerta abierta para un nuevo crédito. Estoy de acuerdo con la diputada. Y había otro articulado que decía por ahí la aportación del Congreso, ¿en qué será? Y muchos de los diputados decidirán generosamente hacer aportaciones a sus hospitales, a su electorado, de la manera que ellos ven pertinente. Es decir, las modificaciones legislativas necesarias para que esto transite con el número de votos que transite,
creo que están dadas. Se escuchó, pero además de eso, les digo que aún en este momento seguimos abiertos a hacerle las modificaciones, el enriquecimiento a la iniciativa para que este tema prospere y mandarle un mensaje a los ciudadanos que sí tenemos la capacidad para ponernos de acuerdo, por lo menos en este tema. El mundo ya no será el mismo después del COVID. Ya no será el mismo planeta que conocimos. Van a cambiar los protocolos. Por eso son importantes los empresarios. Los que viajamos antes y después de los avionazos a las Torres Gemelas, nos damos cuenta que que tenemos una experiencia diferente al transitar en un aeropuerto. Los que han estado antes y después de un atentado terrorista en algún país o en alguna ciudad han visto que cambian los protocolos de higiene, los protocolos de seguridad, los protocolos ambientales tendrán que modificarse. Lo que están buscando y lo que estamos buscando con los empresarios es el tema económico, la reinserción económica, hacerlo bastante pronto, que los sonorenses seamos punta de lanza y salgamos primero de esta crisis. Ahorita es un problema grave de salud, pero en unas semanas, lo decía la diputada Nitzia, será un serio problema económico, donde nuestros empresarios deberán formar parte y el gobierno también y el Congreso también, obviamente. Pero buscaremos salir muy rápido y reintegrarnos a la vida económica en Sonora y darle la muestra al resto de los estados. Sonora ya hemos salido, Sonora somos guerreros, yo siempre lo he dicho, por eso seamos pioneros, hemos iniciado revoluciones, cosechamos y sembramos en el desierto. Démosle una muestra al resto del país de que tuvimos la capacidad en el Congreso de ponernos de acuerdo, de darle más recursos, no rollo, recursos al gobierno del Estado para más pruebas, para más ventiladores y para equipar a nuestros médicos. Si debiese haber oportunidad de tomarse la mano, es este momento y salir junto con los empresarios y salir junto con la ciudadanía y no solamente muy rápido reintegrarse a la vida económica, sino que la gente salga de sus casas, sino muy pronto, primero que nadie, salir y abrazar a nuestros viejitos, pues. Le daré lectura al decreto que adiciona los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la fracción tercera del artículo 16 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingreso del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2020. Artículo único. Se adiciona los párrafos cuarto, quinto y sexto y séptimo de la fracción tercera del artículo 16 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2020 para quedar como sigue. Artículo 16, del 1 al 2 queda exactamente igual. El tercero, los recursos líquidos señalados en el primer párrafo del presente artículo y sin perjuicio de las cantidades necesarias para los demás conceptos señalados en el mismo, deberán destinarse a los proyectos que se refiere los siguientes rubros de inversión mismo que constituyen inversión pública productiva en términos de los artículos 2, fracción 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. 2, fracción 11 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora y 47, fracción primera de la Ley de Coordinación Fiscal. En el supuesto que no se requiera aplicar la cantidad total prevista para algunos o alguno de los rubros de obras enumeradas en el cuadro anterior, podrán ajustarse los montos de dichos conceptos para aplicar las cantidades remanentes a otro u otros rubros u otras obras enlistadas. En los casos de que
se presenten circunstancias extraordinarias que modifiquen las prioridades del gasto estatal de inversión, de que existan razones de fuerza mayor que impidan ejecutar obras incluidas en el cuadro anterior o que se requiera atender inversiones públicas productivas previstas en el presupuesto de egresos del Estado, los montos de las obras y rubros a que se refiere el cuadro precedente, podrán ser reducidos y reasignarse a inversiones públicas productivas consistentes en equipamiento médico e instrumental médico y de laboratorio, construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición de bienes de dominio público, su equipamiento, equipo de defensa y seguridad y la adquisición de bienes para la presentación de un servicio público específico conforme al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Amortización Contable. En cualquier caso, se deberá acatar lo previsto en el artículo 2, fracción 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, en cuyo caso el Ejecutivo deberá informar al Congreso del Estado a las reasignaciones efectuadas. Para efectos del párrafo anterior, hasta el 40% del total de los recursos autorizados en el primer párrafo del presente artículo se deberá realizar para atención de las necesidades urgentes y relevantes que permitan preservar la vida y la salud de los habitantes del Estado, dando alta prioridad a la adquisición de pruebas de detección, así como al equipo médico de los denominados respiradores artificiales o ventiladores para el combate de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, con la finalidad de atender el derecho humano de protección a la salud. Los recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y equipamiento deberán distribuirse entre todos los hospitales, clínicas y centros de salud del Estado, garantizando que los hospitales y clínicas y centros de salud que se encuentren en municipios rurales cuenten con suficiente equipamiento para atender adecuadamente a los habitantes de dichos municipios rurales para garantizar de manera eficaz y efectiva el derecho humano que accede a la salud de las áreas rurales mencionado el párrafo anterior. Y ahí se cierra por lo menos el decreto. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Acuerdos. Primero, el Congreso del Estado de Sonora convoca de manera urgente de los sectores público, privado y social de nuestro Estado para hacer un frente común a la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19 con el objeto de apoyar con acciones específicas a los servicios de salud del Estado y de la Federación que nos permitan aportar recursos materiales, humanos y financieros por las vías que legalmente proceden, a fin de que sean destinados a atender la contingencia sanitaria en nuestro Estado. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora exhorta al Ejecutivo Estatal para que realice las gestiones que resulten necesarias, a fin de que las aportaciones de dinero o en especie que realicen las personas físicas o morales, conforme a lo previsto en el punto anterior, sean deducibles de impuestos, atendiendo a la legislación aplicable. Tercero, el Congreso del Estado de Sonora exhorta al Ejecutivo Estatal a hacer uso de las líneas de crédito a corto plazo ya existentes, de ser requerido, cuyo destino sea exclusivamente para atender las necesidades generadas por la contingencia sanitaria por el COVID-19, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Lo anterior en caso de que así se requiera por la necesidad de prolongar las medidas derivadas de la contingencia sanitaria. Cuarto, el Congreso del Estado de Sonora exhorta al Consejo Estatal de Salud para que incremente sus acciones relacionadas con el desplazamiento o movilidad de las personas con la finalidad de reforzar el decreto por el que se emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica y donde se estableció la estrategia Quédate en casa, estableciendo un programa que aplique medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en todo el Estado de Sonora con el objetivo de reducir la circulación vehicular por lo menos en un 80%, imponiendo las sanciones en los términos de los artículos 285 y 286 de la Ley de Salud
del Estado de Sonora a quien incumpla con la disposición solicitando el apoyo, de ser necesario, de las corporaciones de seguridad pública, tanto municipales como estatales en términos de ley. El Congreso del Estado de Sonora exhorta al Consejo Estatal de Salud para efectos que se apruebe un plan emergente donde se instauren acciones relacionadas a la población en general, estableciéndose la obligatoriedad de la utilización de cubrebocas en cualquier espacio público, imponiendo las sanciones en los términos de los artículos ya mencionados 285 y 286 de la Ley de Salud del Estado de Sonora, a quien incumpla con esta disposición, solicitando el apoyo, en caso de ser necesario, de las corporaciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales, en términos de ley. Sexto, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al Consejo Estatal de Salud para que dentro del reforzamiento de las medidas tomadas en la estrategia Quédate en Casa, fase 2, se implementen las medidas que sean necesarias para el aislamiento de los municipios y las localidades rurales con el propósito de evitar la propagación del virus COVID-19, coronavirus, hacia esos municipios vulnerables, permitiendo el paso solamente por casos de emergencia y para abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, a fin de garantizar la continuidad de la cadena de abastecimiento establecida por los proveedores que abastecen las tienditas y abarrotes de los municipios rurales. Séptimo, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la gobernadora del Estado y al secretario de Salud Pública para que brinden información y apoyos a los establecimientos de alimentos y artículos de primera necesidad, tienditas y abarrotes, que se encuentren en municipios y localidades rurales del Estado, a efecto de que puedan adquirir gel antibacterial, guantes, mandiles, tapabocas y otros artículos necesarios para implementar las medidas de higiene para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Octavo, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al secretario de Salud Pública para que de manera urgente y con los recursos derivados de la modificación de la línea de crédito autorizada al Ejecutivo Estatal o los obtenidos de cualquier otro ente público o persona física o moral, incremente el número de pruebas de detección del virus COVID-19 en todo el Estado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita se considere el presente asunto con carácter de urgente resolución con el objeto de que sea discutido y decidido en esta misma sesión, y lo rubrica la diputada Alejandra López Noriega, el diputado Eduardo Urbina y de origen un servidor. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, diputado.